Pues muy buenos días, bienvenidos a este seminario Agilidad en la era de la inteligencia artificial, la agilidad en extinción o reinvención. Es un formato que en Pink Elephant hemos buscado para el día de hoy platicarles en modo debate de cuáles son las experiencias que hemos tenido en ciertos proyectos, en diferentes industrias, en relación a qué pasa con la agilidad. Les voy a robar un poco, unos minutos antes de arrancar. En Pink Elephant estamos muy contentos de ya cumplir casi 40 años. Estamos cumpliendo justamente este año. Nuestra visión es el conocimiento traducido en resultados. Justamente buscamos que todas estas mejores prácticas, cómo llevarlas a cabo a la realidad en las organizaciones. Y bueno, no quiero entrar en mucho preámbulo, ya muchos de ustedes nos conocen. Los generales del webinar, un poquito nada más como una guía. Todas las preguntas las vamos a resolver al final de la sesión. Sin embargo, ustedes a través del chat pueden ir haciendo sus preguntas. Las preguntas que no alcancemos a contestar van a ser contestadas posterior al webinar. Algo muy importante es que también este webinar va a ser grabado, es decir, pueden entrar al blog de Pink Elephant. Aquí viene la dirección, pinkelephant-latam.com/blog. Ahí tenemos mucho conocimiento de muchos temas en mejores prácticas. Y bueno, cualquier duda también, si tienen alguna duda, en info.mx@pinkelephant.com los podemos ayudar, ¿no? Hay un equipo de Pink Elephant trabajando en paralelo con todo este webinar que nos pueden apoyar. Muy bien, déjenme presentarles. Hoy realmente estoy muy contento de poder presentarles a los panelistas que vamos a estar el día de hoy en la sesión. Para mí es un honor. Primero, déjenme darles las gracias a Atlassian. Este webinar está siendo patrocinado por Atlassian, que de hecho es un partner de Pink Elephant. Es una herramienta internacional, mundial, de best practices, ¿no? Muchos de ustedes lo conocen y gracias a ellos tenemos este webinar. Muchas gracias, Atlassian. Déjame presentarles a los invitados. El día de hoy nos acompaña Brenda Pérez Urquiza, ella es directora del Centro de Excelencia Ágil en AT&T México, con muchísima experiencia y con muchísimas lecciones aprendidas, ¿no es así, Brenda? Así es, muchísimas gracias, José Manuel, a todos por la Excelente. invitación y efectivamente esperemos sumar a todo con toda la información que tenemos y la experiencia. Muchas gracias. Bienvenida, Brenda. Tenemos al doctor Felipe Villegas, él es exdirectivo de BBVA, de AT&T, de Santander, de DHL. Vaya, tiene un historial impresionante. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos en esta sesión de debate. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Tenemos a Manuel Cabezas desde Chile, nos acompaña, exdirectivo en la parte de transformación digital en Falabella, en Walmart, en Sodimac. También muchísimos años de experiencia en proyectos muy grandes. Como saben, Falabella y Walmart, bueno, son de los retail más importantes a nivel global. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días a todos los que están ahí en línea. Excelente. Invitado especial, por supuesto, además de venir de nuestro patrocinador Atlassian, Gaspar Aguilar Vega, un profesionista experto en todo este tema de herramientas, ha participado en diferentes organizaciones globales, ¿no? IBM, ServiceNow, etcétera, con mucho expertise que estoy seguro nos puedes aportar muchísimo, Gaspar. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y por último, y no el menos importante, nuestro director de la práctica de agilidad en Pink Elephant, el ingeniero Arturo Carvajal. Él es una persona muy experimentada, ex-CIO, con muchísimos años de experiencia en todo lo que es el contexto de mejores prácticas. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos. Contrario, un gusto estar con ustedes. Buen día a todos. Además, Muchas él fue mi gracias. profesor. Además, fue tu profesor, exactamente. Yo creo que de muchos de los que estamos acá. Y bueno, su servidor José Manuel Flores, soy el director general de Pink Elephant en Latinoamérica. Es un gusto estar con ustedes y hoy voy a fungir el rol de moderador, ¿no? Yo voy a estar cuestionando y a estar poniendo sobre la mesa justamente los temas al debate.
Antes de empezar, quisiera tomarme 2 minutos para poder explicarles un poco la visión de Pink Elephant de nuestro modelo Pink Agile. Ustedes saben que hoy día, en este mundo tan complejo y con tantos cambios a nivel estratégico en los modelos económicos, ¿no? Esta disrupción digital, esta economía digital, ahora con el tema de las guerras, de los aranceles, un reto que tenemos en este modelo es justamente hoy las organizaciones en la pirámide lo que están buscando es cómo entregan valor, cómo realmente transforman el negocio a través de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos mercados. Ahora con esta guerra económica global, las organizaciones se tienen que transformar. De esta manera, la claridad de una estrategia de negocio es fundamental en el modelo de Pink Elephant. Ya lo vamos a estar comentando con los speakers. El tema de liderazgo es algo fundamental en una estrategia ágil. También lo vamos a ver y es parte del modelo. Algo que nosotros ponemos como base es que todas las organizaciones deberían de conocer sus value streams, ¿no? Sus flujos de valor, sus cadenas de valor. El tema de innovación es algo fundamental. Hemos visto organizaciones que trabajan ya en Agile, que tienen prácticas Agile muy robustas, inclusive en niveles de madurez impresionantes, pero no hay productos nuevos, no hay innovación. Entonces, de alguna manera, el backlog en algún momento se llega a terminar, ¿no? Por supuesto, las organizaciones, no todo es Agile. Yo creo que hoy hemos visto muchas organizaciones que están manejando proyectos híbridos, proyectos waterfall, proyectos Agile. Por supuesto, una priorización de portafolio, un tema de portafolio es fundamental. El tema de toda la parte soft, estas capacidades, habilidades, la cultura, la colaboración, la automatización. Y en la parte de la base, las prácticas, ¿no? Las mejores prácticas. Si bien tenemos prácticas muy conocidas como Lean, como DevOps, como SAFe, como Scrum, CX, UX, IT Service Management, etcétera, pues es una parte importante. Y en la parte de abajo, pues tenemos el Next Gen, ¿no? Toda la parte tecnológica, toda la parte de automatización, la parte de inteligencia artificial, justamente la parte de Dev Tool Change, la parte de automatización, testing, etcétera. Este modelo, yo pongo la pregunta sobre la mesa. Muchas organizaciones tienen diferentes niveles de madurez. Aquí la pregunta es, traten de identificar en dónde está trabajando su empresa o dónde les hace falta trabajar. Hay muchas organizaciones que se enfocan, por poner un ejemplo, en únicamente esta primera parte, que es el método. Son muy buenos en el método, pero llegan a faltar en tema de capacidades o de la cultura o de value streams o de temas de innovación o simple y sencillamente no hay claridad. Entonces, parte de la perspectiva, vamos a regresar al final de la sesión con esta lámina un poco para que ustedes puedan cuestionarse justamente en dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que tienen? ¿Cuáles son los servicios que brindan? ¿En qué parte de esta pirámide podrían localizarse? En Pink Elephant hemos propuesto 3 niveles de agilidad. Los que están arrancando a nivel método, los que ya están entrando en temas de renovación, le llamamos Agile 2.0, donde ya pueden estar trabajando un portafolio interesante de proyectos híbridos, temas de innovación, temas de value stream, y una agilidad 3.0 donde realmente ya los proyectos transforman a las organizaciones. ¿Ok? Entonces, el planteamiento es que podamos cuestionarnos dónde están hoy en sus organizaciones. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a la mesa de debate. En la primera pregunta, hemos visto mucho en Internet. No sé si la audiencia esté de acuerdo conmigo, pero lo que ha pasado en Internet es que ha habido muchas perspectivas, ¿no? La gente que dice la agilidad ya murió y otra perspectiva que la agilidad sigue más viva que nunca, ¿no? Justamente esta mesa de debate tiene que ver con ello. De tal manera que quisiera empezar esta primer parte de la presentación hablando para que se logre una transformación ágil en las organizaciones. Hay diferentes temas muy relevantes. Me encantaría, Brenda, si nos puedes platicar cuál ha sido tu experiencia en relación a lo importante de contar con una estrategia clara de negocio en tu organización. Claro que sí, José Manuel. Adelante. Bueno, Gracias. te platico que en AT&T llevamos ya 4 años impulsando la transformación ágil desde la trinchera de tecnología, ¿no? Y ya estamos escalando
a un nivel organizacional. Y bueno, hoy te lo digo claro, la agilidad no está muriendo. Lo acabas de mencionar ahorita. Lo que está muriendo es la tolerancia a estructuras que no entregan valor, ¿no? Y por eso considero que es muy relevante una estrategia de negocio clara en la transformación ágil. Y bueno, te voy a contar una historia de algo que pasó en una empresa y cualquier parecido con la realidad de AT&T es mera coincidencia. Pero bueno, habían lanzado una serie de iniciativas de tecnología increíbles, ¿no? Con herramientas de primer nivel, equipos multidisciplinarios trabajando pues a toda máquina. Pero algo no cuadraba, ¿no? Cada uno parecía estar trabajando en su propia dirección, ¿no? Todos empujando hacia diferentes frentes, pero ninguno sabía realmente por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y bueno, pues ¿cuál fue el resultado? Pues un montón de esfuerzo, de ideas brillantes, pero sin una alineación y al final, pues poco valor o realmente un nulo valor entregado. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Porque realmente no hay una estrategia o no había una estrategia de negocio clara que guiara pues cada acción, cada decisión, incluso cada inversión. Es muy importante. Entonces, la agilidad necesita una dirección y no se trata solamente de moverse rápido, ¿no? Sino de moverse realmente en la dirección correcta y esa dirección pues no es improvisada, no se improvisa. Se necesita pues una visión clara, un objetivo compartido, un entendimiento profundo de lo que se está resolviendo para el cliente. Y esto también es importante identificar cómo se alinea con los objetivos corporativos, ¿no? Entonces, pues una estrategia de negocio no es solamente el PowerPoint que nuestros directivos presentan una vez al año, ¿no? Es realmente la brújula que guía esta toma de decisiones ágiles. Considero que también es el filtro que permite que cada épica, cada iniciativa, cada sprint esté alineado con el propósito de la organización. Y esto permite a los equipos tomar en cualquier momento decisiones rápidas sin perder el foco. Entonces, en conclusión, sin una estrategia clara, la agilidad no tiene sentido, ¿no? La estrategia actúa como ese norte que guía las prioridades y que enfoca el valor. Y bueno, yo lo comparo con un Ferrari, ¿no? Si tienes un Ferrari todo equipado, pero no tienes dirección, pues aceleras a tope, pero si no sabes hacia dónde vas, pues te puedes estampar. Entonces, la estrategia es lo que da propósito a la agilidad y es la diferencia entre un trabajo desenfrenado, yo les digo que corren como pollos descabezados, a un trabajo que realmente transforma y genera valor. Excelente, Brenda. Muchísimas gracias. Siguiendo con esta estructura y justamente con lo que mencionas de esa dirección para que ese Ferrari realmente pueda llegar a un destino muy puntual, quisiera preguntarte, Felipe, en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir en relación a la importancia del liderazgo ejecutivo, el liderazgo en dirección para este tipo de proyectos de transformación ágil? A ver, yo conectando con lo de Brenda y conectando con el tema de liderazgo, a ver, me parece fundamental. Es un problema, ahora los problemas cuando se habla de estrategia es cuando les preguntas a la gente qué es la estrategia, pues es una definición académicamente vaga. Y cuando le preguntas peor a la gente de una empresa, ¿cuál es la estrategia de la empresa? Ve tú a saber lo que te contesten. Estrategia no es vender más o costar menos. Estrategia tiene que ver con los cómo. Voy a vender más a este segmento de la población en esta región del país mediante la oferta de este tipo de producto que voy a fabricar de esta forma, ¿no? Eso es una estrategia. Y entonces se espera que se pueda dar ese alineamiento, Brenda. No, lo que decía Brenda es que el líder y el proyecto, por lo tanto, sepa esto que estoy haciendo, cómo embona con esa estrategia. Le deberías de poder preguntar a todos los miembros del equipo, no solamente porque si no te quedas en programa más rápido y eso no es agilidad. Agilidad es que todo el mundo sepa cuál es el compromiso de valor, no de líneas de código, no determinar X o Y cosas, de valor entregado de acuerdo a la estrategia. Esto va a poder hacer que el producto que quiero vender en Mérida esté listo y disponible en 3 días, que es lo que el mercado al que estoy enfocado requiere. Y entonces es importante que lo haga. El liderazgo, José Manuel, ¿no? A corto, para no ser rollero, justo coincide en eso. Si los líderes no pueden explicar y transmitir con claridad, de entrada decidir
cuál es la estrategia, ¿no? Y luego eso no lo transmiten y no lo pueden permear a bajo nivel hasta que el último programador del último Scrum sepa que esas líneas de código que está tirando son para qué y cómo aportan. Eso es, si no es así, no hay liderazgo. Es un liderazgo old school donde están en en el Olimpo, ¿no? En el piso no sé qué, todos encerrados, y lo único que quieren es tener más utilidades para tener bonos. Pero nunca dicen nada ni cómo, ni ellos mismos pueden explicar dónde embonan los proyectos que su empresa se ejecuta, ¿no? Entonces, creo que eso mucho tiene que ver con ese liderazgo. No tiene que ver con ser extrovertido o ser simpático o no ser sangrón. Tiene que ver con, es un liderazgo más al estilo norteamericano, tiene que ver con qué tanto pensó y qué tanto comunicó y qué tanto decidió. Liderazgo también es, última idea, decidir qué hacer, pero también decidir con claridad qué no vamos a hacer. Porque también se van a formar 1000 personas con otras 600 ideas y acabamos haciendo de todo. Entonces también un líder tiene que decir, esta y esta idea, ahorita no las vamos a hacer. Y agilidad te da un framework para decir, apúntalas en la lista. A lo mejor en un futuro las haremos, pero ahorita no, porque eso no es ahorita la estrategia, ¿no? Me parece que va por ahí, José Manuel. Excelente, excelente, Felipe. Muchas gracias. Y de hecho, ligado justamente a esta dirección, como mencionábamos, a cómo embona esa estrategia y cómo el liderazgo es fundamental para poder transformar ágilmente una organización. Quisiera preguntarte, Manuel, en tu experiencia, justamente, ¿nos podrías dar alguna lección aprendida? ¿Qué es lo que ha pasado en temas de innovación? Organizaciones que quieren hacer esa transformación ágil sin contar o contando con un tema de innovación. ¿Cuáles son tus ideas, Manuel? Bueno, varias en realidad. Partamos por la pregunta inicial. Hay una frase muy buena que dice que no está muerto el que pelea, así que la agilidad no hay que verla desde esa perspectiva como muerta. En general, hago match con lo que están mencionando. Muchas veces también depende de la mirada de quien llegue. Por ahí Joel creo que preguntaba estos golpes de timón también, porque cuando tenemos una estrategia a nivel compañía, va a depender también de quién esté liderando, cuáles son sus conocimientos, porque a veces te llega uno que le gusta A, a otro que le gusta B, y muchas veces, como decía Brenda, tenemos un Ferrari, pero lo usamos para transportar muebles. O sea, imagínate, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De repente queremos implementar soluciones gigantes, innovadoras, y caemos siempre al vapuleado legado, ¿ah? El que está ahí, el que creemos que cambiando, innovando todo esto, podemos eh, hacer que la compañía funcione de manera mejor. Y desde esa perspectiva, en términos de innovación, hace muchos años leí a una persona de ThoughtWorks, no me acuerdo el nombre, pero decía que las empresas funcionan como las tres I. Hay empresas que son la primera I que son innovadoras, la otra es imitadoras y la otra son ineptas. Entonces, muchas veces no sabemos dónde catalogar, nos creemos innovadores, pero somos ineptos o idiotas, decía él, pero yo prefiero ponerle ineptos, porque copiamos lo que hizo el otro que copió al que innovó y lo hacemos todo mal. Entonces, en términos de experiencia, muchas veces nos enamoramos de los problemas, nos enamoramos de productos, perdón, no de los problemas, nos enamoramos de los productos y no de los problemas. Y es ahí donde muchas veces fallamos, porque queremos rehacer todo y buscamos y ponemos Kafka, cosas orientadas a eventos y hacemos distribuciones de equipo cuando tenemos que ir A con B. Pero al medio le ponemos un montón de cosas porque queremos ser ágiles y buscar una nueva forma de hacer las cosas, y ahí muchas veces terminamos fallando. Así es que en términos de innovación hay que entender en qué lugar está nuestra compañía, en cuál de las tres I. Ojalá que no estemos en la última. Muchas veces partimos de la última creyendo estar en la primera de que somos innovadores. Excelente ejemplo, mi querido Manuel. Y siguiendo esa dinámica, o sea, cuando ya tenemos una estructura, ya sabemos cómo el líder tiene que embonar justamente con esa estrategia.
identificas dónde tienes que innovar, ¿no? Y cómo, si vas a imitar, inclusive, cómo lo tienes que hacer. Quisiera preguntarte, Brenda, en relación al tema del cambio cultural, la relevancia del cambio cultural en una transformación ágil. Mira, yo creo que es sumamente importante la cultura es el terreno donde la agilidad florece o muere, ¿no? Dicen que la cultura mata la estrategia. Entonces, esto dice mucho de una organización porque si premiamos al que no se equivoca, pero castigamos al que se atreve a innovar, pues estamos alimentando el miedo y no la evolución. Y lo acabo ahorita también de comentar Manuel. Entonces, en muchas organizaciones seguimos celebrando a los héroes que apagan fuegos, ¿no? En lugar a aquellos equipos que realmente están previniendo incendios. Yo considero que la agilidad es más mentalidad que metodología y yo creo que aquí Felipe no estará muy de acuerdo conmigo, porque en AT&T iniciamos con la parte metodológica y un poquito después iniciamos con los temas de cultura y eso nos funcionó muy bien, ¿no? Sin embargo, la adopción de agilidad no solo transforma la manera en que se entrega valor, sino también reconfigura toda la parte de la cultura organizacional y porque no se trata nada más de adoptar un conjunto de prácticas o de herramientas, es cambiar la forma en que pensamos, cómo nos comunicamos, cómo tomamos decisiones y cómo también colaboramos dentro de la organización. En AT&T llevamos, les Excelente. platico, más de 4 años en la implementación de estas prácticas ágiles y les puedo decir que el reto más importante ha sido pasar de trabajar de silos funcionales, ¿no?, a una colaboración más transversal. Y esto es romper barreras entre áreas y generar realmente una visión más integrada del negocio entre todos los equipos. Antes nuestro time to market era aproximadamente de 9 meses para entregar productos, servicios o valor y esto era por la falta de colaboración real y el entendimiento entre las áreas técnicas y las áreas de negocio. Entonces ya al trabajar con equipos multidisciplinarios dentro de las células ágiles, pues están más enfocados en objetivos compartidos y no en funcionalidades que son aisladas, ¿no? Hemos logrado disminuir nuestros tiempos de entrega, pero pues todo esto requirió definir estructuras, roles, procesos, la forma de planear e incluso de replantear cuáles son los indicadores de éxito, ¿no? Es decir, cambiar a una mentalidad de valor hacia el cliente. Y bueno, pues Felipe también lo sabrá, ¿no? Esto no se da de la noche a la mañana, es un cúmulo de actividades que nos permiten el apalancamiento para generar una cultura de cambio, ¿no? Empezando desde el liderazgo directivo, Manuel nos platicó ya la parte de innovación, pero también es muy importante considerar la parte tecnológica, ¿no? Entonces, y te puedo compartir que a nosotros nos funcionó muy bien la creación del Centro de Excelencia Ágil porque a través de esta área o de este grupo de personas nos aseguramos de la capacitación, la adopción de las prácticas, el acompañamiento de los frameworks con cada una de las personas que conforman estas células ágiles. También muy importante impulsar la cultura a través de las campañas de comunicación, de infografías, de webinars con expertos y sobre todo también comunicar los logros de los equipos al final de cada PI, ¿no? Esto genera un sentido de orgullo y de pertenencia en las personas y también se vuelve aspiracional para aquellas personas que no están trabajando en una célula ágil. Entonces, adoptar la agilidad, pues no es simplemente cambiar una metodología de trabajo, ¿no? Considero también es replantear los valores organizacionales y creo que esto puede ser uno de los mayores retos para nosotros los agilistas. Excelente. Felipe tiene réplica de la cultura. No, a ver, me parece a mí que la cultura es fundamental. Es muy difícil cuando estás implementando, después de haberlo hecho en 3 empresas, decir qué va primero y qué va después. No es tan fácil. Sobre todo en una empresa que no tiene nada. Porque si empiezas con charlas culturales de ábranse al cambio, no sé qué, todo el mundo te va a decir, no, lleva psicólogo, no, sí, abiertos al cambio, pero no saben ni de qué le estás hablando. O sea, todo el mundo está pensando en el cambio en el vecino, ¿no? Si empiezas con 3, 4, 5 proyectos en Scrum, incluso sin haber convencido a todos los directores hacia arriba, porque tampoco puedes esperarte a ver qué día se convencen, empiezas a empujar desde abajo, digamos desde la base revolucionaria, un movimiento y empiezas a despertar apetito porque la gente comience a pensar que su cultura tiene que cambiar. Y luego esos scrums primeros, tienes que elegir gente que sea capaz de explorar y abierta al cambio. No vayas a escoger a los que no lo quieren hacer
y que están felices donde están, porque eso te vas a tener que pelear con ellos. Escoge a gente, típicamente, perdón que lo diga, pero típicamente va a ser gente joven que no tiene nada que perder. Porque esos proyectos le pueden salir mal. Entonces agarras 5 proyectos así, 30, 40, 50 personas, y empiezas con ellos a introducir ideas de cambio, empiezan a contagiar, y entonces saldrá la necesidad de cada vez mayor un cambio cultural. Conforme subes en la pirámide que José Manuel mencionó al inicio, 5 proyectos están en la base, pero tienen que permear de una manera antinatural, digámoslo así, hacia arriba. Entonces, si vas a permear, luego los gerentes, luego los líderes del portafolio, y luego tendrás que ir permeando hasta el director. Hubo en alguna empresa un director que 2 años después de iniciar el cambio de agilidad, dijo en un town hall, ¿qué es eso de agilidad? Un director general, ¿no? Y esos nunca te van a dedicar más de 2 horas para que se los expliques. Nunca van a ir a un curso, nunca van a ir a una formación, menos se van a sentar con un psicólogo, ¿no? Entonces yo creo que el punto es un balance, ¿no, Brenda? Es la herramienta, Gaspar, ¿no? Oye, ¿qué tanto Gira, qué tanto Exceles? ¿Qué tanto todos, qué tanto son los 5 que puedan, que quieran hacerlo? ¿Qué tanto la cultura y qué tanto los que ya quieren cambiar? ¿No? Yo creo que tiene que ser un proceso, lo más efectivo como resultado, es un proceso de contagio, como si fuera un virus. Tienes que ir contagiando poco a poco. Hay unos más receptivos, otros más receptivos. Empieza por los más receptivos. No te pelees batallas que no vas a ganar. No sirve de nada, porque cuando llegues a unos, a lo mejor ya se jubiló, déjalo en paz, ¿no? Entonces vas contagiando. Y luego la otra parte de Brenda y de Manuel es, esto no sucede de la noche a la mañana. Las empresas no tienen a veces, somos un poco absurdos en las empresas. Queremos mañana, pero a la vez no, y no tenemos paciencia, pero lo queremos todo. ¿Qué quieren todo? ¿Cuándo lo quieren mañana? Eso es una inmadurez. Eso es un problema de madurez emocional, personal, empresarial. Yo he estado en una empresa donde les prometo, cada 3 o 4 meses nos cambiaban la estrategia desde alguna ciudad en el extranjero. Nos cambiaban la estrategia. Entonces, no, o sea, es como sembrar una semilla y mañana ir a ver si ya creció y destaparla. Estás loco. Los frijolitos en la escuela, ¿para qué creen que nos lo enseñaban en el kinder? No sé si Manuel, a ti, pero era un frijolito en un vasito de Gerber y luego le ponías un algodón, ¿no? Con agua. Ahí estabas. En parte era paciencia. O sea, no va a crecer, no va a germinar el frijolito mañana. Se va a tardar 1, 2, 3, una semana, 2 semanas, no sé cuánto se tardaba, Brenda. Pero es paciencia, los niños es paciencia. Las empresas, Manuel, esos bandazos son mortales. Porque lo que acaba pasando culturalmente, Brenda, que he empezado con empresas así, es vacunas a las empresas. No hay nada peor. Decía un gran amigo en Alemania, es más fácil tener un hijo que revivir a un muerto. Los dos son actos de dar vida, pero es más fácil. Entonces, llegar a una empresa, pues decir, qué bueno que llegaste, porque hace 2 años intentamos agilidad y todos odian la palabra. Mejor hubiera llegado a una empresa donde ni siquiera lo hubieran intentado, porque culturalmente están vacunados, ¿no? Pero la gente, pero los líderes y todo lo que decías, Brenda, los castigamos, los culpamos, los no sé qué, cuando pobres cuates de los que lo intentaron, ¿no? Pero en fin, ya ahí termino. Excelente, gracias Felipe. Muy bien, siguiendo con la dinámica, 2 temas claves, me parece, y me encantaría, Gaspar, que con todo tu expertise nos puedas contar un poco el tema de cuál es la relevancia en este mundo ágil de la inteligencia artificial y para poder transformar una organización ágil, la relevancia de las herramientas de gestión, ¿no? Ok. Bueno, voy a empezar con el tema de herramientas de gestión en general, ¿no? La tecnología, cómo juega en el tema de agilidad. Y bueno, la tecnología es un factor clave. Tiene que estar la tecnología para que la agilidad sea exitosa. Sin embargo, la tecnología no garantiza que la empresa sea ágil. Y esto, digo, desde la trinchera tecnológica tenemos la ventaja de poder ir a ver varias empresas, entender cómo están utilizando la tecnología. Y es sorprendente que muchas empresas te dicen, sí, somos ágiles porque tenemos Jira, ¿no? Agilidad no es igual a tecnología. O sea, la tecnología sí es un factor clave dentro de la agilidad, pero el que tengas Jira no garantiza que vas a operar de manera ágil. Y bueno, ya un poquito lo hemos comentado, pero a lo mejor lo voy a reiterar.
para que la agilidad funcione dentro de una empresa, tiene que haber un ambiente adecuado a la agilidad, tiene que haber una cultura de agilidad. Este tema que comentaba Felipe de si tienes que solo subir a los que no tienen nada que perder, pues es que estás realmente remando contracorriente, estás trabajando en una empresa donde la cultura de la agilidad no existe. Y esto pues también me ha pasado, llego con empresas como consultor a tratar de implementar una herramienta de agilidad y hay algunos principios de agilidad como tener equipos autónomos, ¿no? Tienes que confiar en el equipo, tienes que dejar que el equipo trabaje de manera autogestionada. Pero es una empresa familiar, como el 90 y tantos % de las empresas mexicanas, donde el ambiente es súper autocrático, ¿no? Y tienes al CEO, que además es el esposo de la CFO y además o sea, ya sabes, ¿no? Está una empresa familiar donde los dueños quieren tener el control absoluto de lo que está sucediendo en la empresa. Es muy difícil que una organización así pueda ser ágil, aunque tenga la tecnología. Ahora, ¿cómo sí la tecnología puede ayudar? Herramientas como, y digo, a lo mejor estoy un poquito sesgado y voy a decir Jira, pero hay otras en el mercado, facilitan la transparencia. Transparencia es un concepto súper clave de la agilidad y poder tener tableros en donde podamos ver dónde están los proyectos, cómo esos proyectos están alineados a las iniciativas estratégicas de la empresa. Eso genera esta transparencia y ayuda a transmitir el concepto de agilidad. Y no importa dónde en la empresa empieces el proyecto de agilidad, en cuanto empiezas a mostrar estos tableros y cualquier persona puede conectarse y de manera inmediata ver en dónde está el trabajo, cuál es el porcentaje de avance, los tableros Kanban, donde puedes ver exactamente qué es lo que tienes en backlog, qué es lo que estás trabajando, qué es lo que ya hiciste, qué es lo que se va a trabajar en el siguiente sprint. Todo eso ayuda muchísimo a que la gente entienda los beneficios, compre este modelo en donde la gente tiene que estar involucrada e informada y facilita mucho que se permee la agilidad dentro de la organización. Ahora, también las herramientas tienen que ser amigables a la documentación. En la agilidad decimos, hay que documentar lo mínimo indispensable, ¿no? El foco es productos funcionales, no necesariamente documentación. Entonces, cuando quieres tener un entorno de agilidad y tienes una herramienta súper pesada donde documentar cualquier cosa es un esfuerzo muy importante para las personas, esto es un detractor de la agilidad. Entonces, tienes que tener herramientas amigables, ligeras, sencillas, que te ayuden a documentar fácilmente y hacer esta transparencia evidente para todos. Voy a pausar aquí. Creo que el tema de inteligencia artificial lo vamos a tocar un poquito más Lo adelante. tocamos en la Sí. siguiente, pero Felipe pregunta. Adelante, Felipe. Estás en mute nada Felipe. más. Tres ideas rapidísimo que me estimuló Gaspar es, a ver, una, la parte cultural que decía Brenda no nada más tiene que ver con los directores o los jefes o no entendemos nada. Tiene también que ver con los equipos. Me he enfrentado con equipos que quieren ser autónomos, como decía Gaspar. Si ustedes, yo les pongo el objetivo de valor de negocio, ustedes me tienen que decir qué quieren programar, cómo lo vamos a programar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y son incapaces de tomar una decisión. Porque a mucha gente, desarrolladores y gente que forma esos equipos, product owners y Scrum Masters, los hemos enseñado durante años a obedecer al jefe. Entonces, culturalmente también tenemos un problema a nivel base de la organización. Imagínate un cuate, no sé, no lo voy a decir, a alguien que le hemos enseñado toda su vida a ni siquiera asomarse a la ventana y de repente le abrimos la ventana y las puertas y decimos, visita el mundo. No va a salir del cuarto. Entonces, eso es un problema cultural de la base, ¿no? Que tiene que ver con los equipos. Luego, hay dos preguntas que me gustaron. Oye, hay cambios en el entorno. ¿Qué no agilidad es cambiar de proyectos? Y eso no es un golpe de timón. No es al golpe de timón que yo me refería. De hecho, la agilidad justo es poder cambiar de proyectos. Cada 3 meses, tú deberías de poder cancelar, seguir o comenzar proyectos, ¿no? En base a tu capacidad. Pero la agilidad lo que te lleva es que al menos cada 3 meses lo que hiciste es cosechable de valor. Porque si a los 3 meses lo cancelas y te quedaste con los rines del carro, no sirvió de nada haber hecho los rines del carro. Entonces, justo para poder
enfrentarte a un entorno cambiante, tienes que poder hacer muchos proyectos muy cortos de entrega de valor cercana, para que si tienes que cancelar y cambiar de decisiones de qué proyectos, lo puedas hacer. Lo que no me parece correcto es que la gente piense que hoy es agilidad y mañana volvemos al waterfall y pasado va a ser cha-cha-cha y luego va a ser reggaetón. Esa mentalidad es terrible porque no hace que la gente madure en nada. Otra persona ponía, oye, ¿cómo le hago con 8 países? Escoge la gente que pueda hacer proyectos que estén más cercanos a ti o que estén más abiertos a intentarlo. Contagia a primero un proyecto o 2 en cada uno de esos países y elige gente que sea capaz de tolerar la frustración de no saber y de caminar junto contigo, el querer aprender a base de una senda inexplorada. Eso se les llama trailblazers, ¿no? Pathfinders, ¿no? Tienes que encontrar esa personalidad de gente que su ilusión es ir a descubrir cosas. No te vayas a conseguir a alguien cuadrado como yo, que no va a dar un paso hasta que no esté el plan perfectamente bien hecho, ¿no? O como alguien pudo pensar, hasta que tenga toda la cultura y todas las herramientas y todo no sé qué. Eso no va a pasar nunca y nunca vas a estar ahí, ¿no? Entonces tienes que más bien encontrarte un par de exploradores. Hasta ahí. Gracias, Felipe. Manuel, adelante. No sé cómo estamos de tiempo, pero quería solo hacer Vamos ajustando, no te preocupes. Adelante, me parece bueno el un tema. warning para que se comprenda bien. Hay que tener mucho ojo también en lo que dice Felipe, el de 3 meses y vemos si adaptamos, porque muchas veces usamos agilidad para hacer migraciones de productos que son muy grandes. Entonces, ¿qué nos lo pide el cliente, en este caso, o el usuario? Es, quiero tener las mismas funcionalidades que tenía acá, en este legado, en este antiguo, en esta cosa, las quiero tener. Entonces, usamos agilidad de proyectos que te van a durar al menos más de un año. Entonces, hay que tener cuidado con ese cambio y sobre todo ahí el conocimiento de los roles que decía Felipe es súper importante, porque muchas veces tenemos product owner que no saben escribir una historia de usuario y que pasaron de ser un jefe de proyecto a ser un product owner, abrir lo que decía Felipe muy bien, de abrirle la ventana, abrirle las puertas y como, dale. Entonces, cuando no tenemos roles con los skills necesarios, porque creemos que con 2 días de capacitación eres el product owner, porque al lado de la cordillera tenemos a una persona que te certifica y te pone este rol, después el otro, después el otro, después el otro, y te va sumando, porque con eso más medallas vas a ser más experto. No. No es así. Hay que tener skill. El product owner debería tener un skill técnico, debería entender el producto porque está haciendo productos digitales muchas veces. Entonces, es súper relevante eso. Y al momento de cambiar o moverse de un proyecto a otro, entender cuál es el BAU de nuestro negocio. Muchas veces queremos, yo desde el retail, que conozco mucho, vamos a poner un marketplace. No, y queremos hacer el marketplace, no sé si el concepto marketplace mucho Amazon, Meli, etcétera, pero ni siquiera somos capaces de responderle a tiempo a nuestros clientes. ¿Cuál es la experiencia del cliente que tenemos? ¿Cuál es el surtido que tienes? ¿Estás llegando a tiempo? ¿Cuál es tu time to market? Entonces, no resolvemos cosas básicas y queremos innovar, me vuelvo atrás, en hacer otras cosas, cuando todavía no somos capaces de resolver lo básico. Entonces, ojo ahí con el que nos podemos mover, no sé si iba para allá Felipe, pero es que el golpe de timón nos podemos mover de aquí a acá en 2 segundos, no tiene que ver con eso, y tiene que ver también cuando hay golpes de timón otros contextos que están fuera de los equipos. A mí me tocó estar en la parte financiera y las empresas generalmente se preocupan de cómo llegan a fin de año con su EBITDA. ¿Es positivo o no es positivo? Y si no es positivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer eficiencia porque también hay otro concepto más allá del EBITDA que es el SG&A, como esos gastos generales de ventas que son tus gastos básicos que tienes que hacer, como la luz, el agua, el gas en tu casa. Bueno, las empresas también tienen eso. Entonces, cuando no está haciendo eso positivo, tienen que hacer eficiencias. Entonces, esos golpes de timón también obedecen a los directores, los accionistas que te dicen, hey, a fin de año yo no estoy recibiendo las utilidades que yo debería
producir. Entonces se empiezan a hacer eficiencias, despidos, cierres de proyectos, etcétera, que esos golpes de timón, como decía Joel, probablemente impactan también la estrategia que se había definido en algún momento para realizar cosas. Entonces, es súper relevante que lo tengamos en consideración porque los equipos muchas veces no lo ven, pero arriba esas discusiones sacan chispas, digamos. Excelente, Manuel. Muchísimas gracias. Bren, 30 segundos para pasar al Rapidísimo, siguiente tema. yo quisiera complementar lo que platican Manuel y Felipe, y bueno, y es esa parte de los equipos empoderados, y la agilidad, siempre lo he dicho, no es un Montessori, ¿no? Donde ya van a llegar y hacer los equipos y tomar decisiones. Creo que sí tendremos que preparar a las personas que forman parte de los equipos ágiles, a los Scrum Master, Product Owner, para que puedan tener ese liderazgo de tomar decisiones y poder dar dirección al equipo. Entonces, sí hay que trabajar mucho con los equipos. Y otro punto muy importante es, en nuestro caso, en una empresa de telecomunicaciones, la agilidad no se come de la misma manera para todas las áreas. Tenemos áreas, el área de network, que es la parte de infraestructura, pues la parte de IT. Entonces, tenemos también que identificar y encaminar la agilidad de acuerdo a las diferentes áreas de la empresa. Entonces, no podemos decir que todos son Scrum las iniciativas o que todas pueden ser Kanban. Incluso también va a haber iniciativas que van a seguir siendo Waterfall por su naturaleza. Entonces, aquí alguien preguntaba, ¿cómo robustecemos el COE? Pues justamente sabiendo liderar a los equipos y dándole ese sabor de agilidad a las diferentes áreas de la empresa. Excelente, Brenda. Muy bien. Para terminar este primer bloque, me encantaría, Arturo, que nos platicaras la relevancia. Ahorita ya vimos el tema de la estructura, de la estrategia, del liderazgo, de la parte cultural, de la parte tecnológica. Sin embargo, yo creo que algo fundamental cuando hablamos de flujos de valor, el tema de procesos y el tema de gobierno. ¿Nos podrías platicar lo relevante que es para un cambio en una transformación ágil en una organización estos dos temas, Arturo? Gracias, con todo gusto. Bueno, vamos a empezar por el tema de gobierno, gobernanza. Podría decir que la gran mayoría de las empresas con las que hemos trabajado le ponen particular relevancia al tema de gobierno. Sin embargo, la gran mayoría lo han enfocado originalmente al tema de gobierno en los equipos que están desarrollando. La verdad de las cosas es que el tema de gobierno tiene que verse desde la perspectiva no solamente de gobernar los equipos, sino gobernar todo el flujo de valor que los equipos van a participar para generar un producto, un servicio que es útil para los clientes. Y ahí es en donde vienen algunas preguntas, yo le llamo muy dolorosas, porque en este cambio en la forma de llevar a cabo el gobierno, pues hay que tomar la decisión de cuánto poder las personas que ejercen gobierno están dispuestas a ceder. ¿Por qué? Porque para buscar esa autonomía hay que ceder poder que actualmente se tienen derivado de las estructuras organizacionales tradicionales. Y ese es uno de los principales cambios en donde las empresas que han tenido éxito en la transformación hacia la agilidad lo han empezado a lograr ejecutando esos cambios en la forma en la que se gobiernan el flujo completo y no solamente los equipos que desarrollan. Y ahí pegamos en temas de financiación, temas de entrega de producto, un poco lo que comentaba Manuel, cómo es que vamos a entregar nuestros productos al cliente. Si queremos ser ágiles, pues necesariamente tenemos que gobernarlos de una manera diferente. Por ejemplo, recordarás, Felipe, en BBV, pues se tuvo que hacer una gobernanza de estructuras específicas para las células ágiles que empezaron a trabajar,
porque requerían equilibrar esa autonomía y mantenerse alineadas a las estrategias de BBV. Ese es el tipo de ejercicio en el tema de gobierno que es importante. Por ejemplo, una de las cosas que se cuestionan mucho es: mi empresa está muy regulada y por lo tanto no puede ser ágil. Es precisamente en el tema de gobierno donde se pueden hacer ese tipo de adecuaciones para seguir cumpliendo con todo el compliance que tienen las empresas. En conclusión, podría decir que pues no se trata nada más de cambiar la parte metodológica y los equipos de desarrollo. Hay que cambiar el gobierno, efectivamente. ¿Por qué? Porque si no, la agilidad va a quedar limitada generalmente a los equipos de tecnología. Y para que este cambio hacia la agilidad sea real, sostenible, que tenga un impacto que se pueda medir, es necesario cambiar el gobierno. Hay que cambiar los procesos, obviamente, hay que cambiar los modelos operativos, porque de otra manera, pues vamos a tener una agilidad solamente en la parte baja del modelo que nos compartiste, José Manuel. Hasta ahí mi comentario. Excelente, Arturo. Muchas gracias, Felipe. Un minuto. Oye, rapidísimo, Arturo, a ver, tenemos muchos puntos que tú y yo hemos caminado juntos más de una vez. Es distinto el nivel de madurez de las empresas que están en la base de la pirámide de José Manuel, que es decir, tengo 2, 3 proyectos en Scrum, pues ahí más o menos, y poca interacción entre ellos, ¿no? O sea, empiezan a contagiar, ¿no, Brenda? Son los niños que van a la escuela, el primero que llegó con catarro en invierno. Es un problema distinto cuando tienes 10, 20, 30, 40, 50. En BBVA teníamos más de 300 proyectos que coordinar. Tenemos casi 400 al trimestre. Y entonces, ¿cómo te aseguras, cómo gobiernas que estén en los value streams correctos de la estrategia, pero también que cumplan en un sistema bancario con todas las regulaciones que hay, ¿no? Entonces ahí empiezan a nacer roles que cuando tienes 2 o 3 proyectos no necesitas. Product managers, RTs, ¿no? Empieza a requerir gente mucho más arriba, que justo su rol es cómo mantengo mis 5 proyectos alineados y en compliance, ¿no? Para que no resulte que llegó el niño con su software y le diga compliance, no, pues no jala, no lo puedes ni meter. Pues eso lo debemos haber dicho desde el diseño, ¿no? Entonces tiene que haber gente que en una empresa muy chica o con 3 o 4 proyectos no necesita, que son los del medio, ¿no? Cuando estás ahí tiene que haber gente ahí. Y luego, cuando ya es un portafolio grande tal, pues tendrás que contagiar más arriba, ¿no? Entonces también eso es parte del reto. Hasta ahí. Excelente, muchas gracias, Felipe. Siguiendo la misma dinámica, me encantaría, me gusta esta dinámica de poder platicar. Ahorita hemos platicado un poco en la experiencia cómo logramos esa transformación ágil, pero me encantaría escuchar de ustedes un poco también la otra parte, o sea, ¿qué es lo que hemos aprendido, las lecciones aprendidas o qué es lo que no funciona en una transformación ágil, ¿no? ¿Nos podrían compartir justamente experiencias de si tuvieran que rehacer esa agilidad empresarial en sus organizaciones, qué harían diferente? Si me apoyas, Felipe, para esas lecciones aprendidas, positivas y negativas. Uy, yo creo que hay muchísimas. Yo creo que es el punto de la gente que dice que la agilidad está muerta o no. La discusión es, ¿está muerta? Si en tu empresa tienes algunas de las cosas que van a escuchar, ¿no? Es, por ejemplo, tienes más de un centro de excelencia ágil. IT tiene el suyo, no sé quién tiene el suyo, y entonces es una anarquía. Cada quien hace el sabor que les da la gana y no hay manera de hacerlos trabajar. Entonces tú quieres, oye, necesito un Scrum Master. No, es que yo tengo mi propio Scrum Master. No, tiene que haber un solo Scrum Master. No, aquí lo hacemos no sé cómo. Aquí ya lo tropicalizamos. Ese es un factor de fracaso. No tienen claro quién gobierna y quién dice cómo se va a hacer la agilidad. Dejo a mis compañeros que digan más ideas. Excelente. Muchas gracias, Felipe. En este caso, si nos puedes ayudar, Manuel, tus experiencias, ¿qué harías diferente en la adopción de la agilidad? Y yo creo que de alguna manera dentro de su pregunta María Eugenia lo explica súper bien. O sea, muchas veces traemos roles inexpertos, sin capacidad. El coach que hizo 2 meses de Scrum Master y después se transformó en coach Agile.
y que un poco refleja lo que decía Felipe. O también queremos saltarnos etapas. Por ejemplo, en este modelo que tienes tú, se ve súper bien también cuando queremos implementar agilidad escalada, por ejemplo. Tenemos uno equipo, después tenemos que ver una arquitectura completa, cómo trabajamos en grupos, y después nos saltamos al Business Agility. Y es ahí donde muchas empresas quieren implementar un agilidad de negocio cuando todavía no tienen resuelta la agilidad Abrazo. propiamente tal de sus equipos y los gobiernos dentro de eso. Entonces, te meten al área de marketing, al área de comercial, al área de logística. Y quieres implementar una agilidad completa llamada Business Agility. Y utilizas frameworks como el Lean Value Tree, el OKR y no sé qué, y ahí vas poniendo en todos lados. Entonces, eso como ejemplos macro, y después, claro, hay muchos ejemplos pequeños que vas fallando porque estos cambios de timones, volvemos atrás, también impactan. O sea, hay casos fallidos porque, no sé si ustedes saben, es público también. Falabella hace poquito que yo estuve, perdió su categoría de inversión. El Fitch Rating lo bajó de categoría porque no era una empresa, no es como rentable, sino que no es tan segura para invertir. Entonces tuvo que cortar un montón de cosas para ser más eficiente y volver a la categoría de inversión que le permita a los, en este caso, accionistas, poder pedir créditos a una tasa mucho mejor. Entonces van pasando muchas cosas, y cuando no tienes algo robusto, se empieza a desarmar como un castillo de naipes. Ahí dejo ahí, no sé, Arturo, Gracias, algo. Manuel. Brenda, ¿qué nos puedes platicar? Si volvieras a arrancar el proyecto ágil, ¿qué harías diferente? Lecciones aprendidas. Seguramente enfocar los equipos a la generación de valor, ¿no? Muchas veces nos enfocamos nada más al resultado de entregar las funcionalidades o de entregar, ¿no? Hacemos el PI planning y hacemos toda la parte de los sprints y nos enfocamos en funcionalidades, ¿no? Ay, entregamos 80 funcionalidades, pero realmente no tenemos como esa visibilidad, lo hablaba al principio de la visión del negocio, de cuál es el mínimo producto viable, qué es lo que podemos liberar comercialmente y que nos va a empezar a generar valor, y no decir liberamos 80 funcionalidades, porque en realidad a veces esas funcionalidades, diría alguien, son patitas de mesa que no nos dan ningún valor, ¿no? Entonces, justamente yo sí cambiaría el poder generar ese mindset de los equipos y esas prácticas desde la planeación, la identificación de valor, el mínimo producto viable, lo que estamos construyendo, servicios, soluciones, para poder hacer ese engagement con la parte de las necesidades del cliente, ¿no? De poner la visión del cliente en el producto, y lo que liberemos desde la liberación comercial, pues esté generando valor alineado a los OKRs, a los KPIs, que eso fue lo que nos hizo falta, lo que nos está haciendo falta a nosotros. Excelente, Brenda. Felipe, ¿qué nos puedes decir? Rapidísimo, yo creo que un factor también es querer implementar la agilidad. Un poquito lo decía Manuel, no sé si por moda o lo que sea, pero desde el Olimpo, ¿no? O sea, hay una empresa donde yo he estado que el año antes de que yo llegara habían entrenado a 600 Scrum Masters certificados. Y cuando yo necesité Scrum Masters para arrancar un portafolio ágil, de los proyectos que había, solo había 6. La pregunta es, ¿para qué certificaron a 600? Para que en el KPI de algún middle director mostrara ante el corporativo global que habían entrenado 600. Esa forma de pensar mata la agilidad, ¿no? O sea, también hay unas formas de pensar que nos han entrenado, así como a los pobres que dije que no los dejan salir del cuarto, a nosotros también nos han entrenado para pensar de esa manera. Es que son los KPIs, es que son los targets. Entrenemos 600. ¿Para qué los vas a entrenar? ¿Cuál es la falta, como dice Brenda, de enfoque de valor? Qué bueno que lo hiciste. Y luego, ¿qué agregó? Si solo usaste el 1% de tu inversión, ¿no? Entonces yo creo que también hay un problema de querer implementar agilidad sin entender que el frijolito tiene que germinar, ¿no? Entonces creo que hay también un problema de cómo pensamos que estas cosas se hacen, ¿no? Excelente. Yo aquí complementaría o recapitularía y pondría en la mesa para la audiencia. Justamente es muy, muy relevante desde nuestro modelo el poder identificar en dónde están, ¿no?
La agilidad tiene que, en Pink Elephant tenemos esa visión de se tiene que adaptar y adoptar acorde al contexto de cada organización, ¿no? Y cada organización es diferente. Yo creo que en las lecciones aprendidas, y aquí lo mencionabas muy bien, Manuel, yo creo que si tienen que acompañarse de coaches, asegúrense que los coaches tengan las capacidades, las competencias. También tengan en mente que esto es un cambio progresivo, lo mencionabas con el ejemplo del frijol, Felipe. Hablando de gestión de expectativas con la alta dirección, una transformación ágil es un cambio de hábitos, es un cambio de mindset y eso lleva su tiempo, ¿no? Por supuesto, esa visión de MVPs y poder entregar resultados cortos y rápidos se va generando dentro del valor, ¿no? Con algún cliente me preguntaban, oye, ¿y en qué momento puedo empezar a ver resultados? En la experiencia, por supuesto, puedes hacer tus PI plannings y puedes hacer tus PI de 3 meses, ¿no? Acorde a los sprints que planteen, pero yo creo que 3 PIs puedes tener, en 2 PIs, 3 PIs puedes empezar a ver justamente esos resultados a la organización. Muy bien, excelente. Pues muy bien, continuamos con nuestros temas. Para efecto de dejar un espacio de preguntas, me encantaría hacer la siguiente pregunta en relación a justamente el título de la conferencia, ¿no? ¿Cómo la parte de inteligencia artificial está apoyando a la agilidad? Aquí nosotros vemos dos perspectivas. Una tiene que ver si utilizas la agilidad como método para innovar proyectos que tengan transformación digital, integrar tecnologías como super apps, mini programas o alguna tecnología innovadora nueva, o si justamente vas a utilizar la agilidad y te vas a acompañar de herramientas tecnológicas como Jira, como todas las que están en el mercado, ¿no? Entonces, en ese contexto me encantaría poner sobre la mesa y poder preguntarle a Gaspar, justamente en tu experiencia, ¿cuál sería esa visión que tiene Atlassian para poder hacer ese apoyo a la agilidad, ¿no? En Claro. particular con el tema de la inteligencia artificial, Gaspar. Sí, uno de los principios de la agilidad es la automatización, ¿no? Definitivamente. Entonces, las herramientas pues juegan un papel fundamental ahí. Em, las herramientas ahora tienen pues todos estos temas de inteligencia artificial embebida, ¿no? Con todos estos temas de Generative AI, ChatGPT, etcétera. Las herramientas han evolucionado para ayudar a llevar esta automatización a un siguiente nivel. Hay muchas cosas que anteriormente tenías que hacer manualmente y ahora con estos temas de inteligencia artificial generativa puedes hacer de manera muy simple. Primero es, por ejemplo, la búsqueda de información. Para ser ágil, bueno, no solo tenemos que seguir esta estructura esta estructura organizacional, cultural, todo lo que ya platicamos, sino también poder hacer las cosas más rápido, ¿no? Entonces, ahí es donde ese tema de inteligencia artificial juega un papel fundamental. Tú anteriormente, para hacer una búsqueda dentro del conocimiento organizacional, pues tenías que invertirle tiempo a encontrar dónde estaba esta última línea de código que habías hecho hace algunos meses, ¿no? Dónde estaba la documentación de este proyecto anterior. Ahora, con estos motores de inteligencia artificial generativa, tú disparas la pregunta en lenguaje natural, el motor de inteligencia artificial entiende tu pregunta y es capaz de buscar en todas estas bases de datos de conocimiento organizacional, es capaz de leer los tickets, es capaz de leer las memorias técnicas que tienes documentadas y traerte la respuesta en segundos, ¿no? Entonces, ¿estamos siendo más ágiles con la tecnología? Sí. Estamos reduciendo estos tiempos de búsqueda de información dentro de la organización con inteligencia artificial gracias a herramientas que tienen esta IA embebida, ¿no? Y otra vez, aquí un poco sesgado al tema de Atlassian, nosotros hemos incorporado estas funcionalidades de inteligencia artificial generativa en Jira, en Confluence. Hay ahora este módulo que se llama Robo, que está embebido en todos estos productos y tienes tu chatcito con el que tú hablas y con inteligencia artificial generativa te trae toda esta información con links a los sprints, con links a los proyectos, a los tableros, a los tickets. Entonces eso te ayuda a ser mucho más eficiente. Por otro lado, la agilidad está muy relacionada con el tema de desarrollo de software, ¿cierto? Entonces, también la inteligencia artificial ha sido un catalizador para el desarrollo de software en los últimos, pues un par de años ya que empezaron a salir estas soluciones.
los desarrolladores son mucho más eficientes, se están generando piezas de código en tiempos récord, porque ahora la misma inteligencia artificial te puede escribir el código, te puede revisar el código. Nosotros tenemos una funcionalidad en Bitbucket que le llamamos From Requirement to Code, que tú le describes el requerimiento y directamente ya te trae el código con base en las metodologías que tú típicamente utilizas para hacer el código. O sea, el motor de inteligencia artificial puede entender código anterior y te puede dar un nuevo código funcional siguiendo los mismos estándares de desarrollo que llevas utilizando en todo el proyecto, ¿no? Entonces, este tipo de funcionalidades están apoyando a la agilidad, nos están ayudando a las empresas a ser mucho más eficientes. El tema de analítica de datos igual. Ahora tú puedes pedirle a la inteligencia artificial que te genere dashboards, que te genere reportes. Ya no tienes que conocer SQL o no tienes que ser un experto en estas herramientas de analítica de datos ni de inteligencia de negocios. Tú explicas tu requerimiento en lenguaje natural y el motor de inteligencia artificial te genera estos dashboards en tiempo real y ya no tienes que invertirle horas o pedirle a todo el equipo de desarrollo de tableros que te haga los dashboards, ¿no? Para temas de seguimiento de stand-up meetings y estas sesiones que están relacionadas con la agilidad, pues también ya tienes features de inteligencia artificial, ¿no? Ya puedes conectar Zoom o Teams, poner ese agente virtual a que se una a la llamada, grabe toda la llamada, te escriba un resumen e inclusive te dé el listado de actividades que se generaron como parte de la reunión, y esas actividades las puede crear directamente ya como tareas en Jira, por ejemplo, y asignárselas a la persona de acuerdo a la minuta de la reunión. Entonces, ya no tienes que tener a alguien documentando la reunión y asignando actividades. Esto se hace automáticamente por medio de las herramientas. Y digo, estas son algunas de las funcionalidades que recuerdo en este momento que están relacionadas con agilidad, pero seguro se me escapan muchas y hay más features que están haciendo que la IA sea una parte ya fundamental de la agilidad. Sí, inclusive complementando, Gaspar, un poco tu idea, un poco de las tendencias que hemos visto es justamente la utilización ya de agentes de AI para diferentes tareas, ¿no? Por ejemplo, el tema de análisis de información, de requerimiento de incidentes o de problemas. Entendemos que, por ejemplo, Atlassian trae por ahí una funcionalidad para el tema de historias de usuario, ¿no? Hace rato Manuel mencionaba que un product owner muchas veces no puede definir o escribir. Muchos de los retos que hemos tenido en proyectos inclusive tenemos talleres de cómo escribir historias de usuario, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que se tienen. Y por supuesto, no solamente en estos temas ya enfocados a Jira, pero quisiera darle la palabra a Felipe. Justamente tuvimos una plática muy interesante en relación a hiperautomatización, a este tema de low code, o sea, una perspectiva que vemos en un futuro es que los equipos ágiles sean más compactos, con la utilización de inteligencia artificial, la efectividad para hacer pruebas, para calidad de código, para poder diseñar justamente lo que son procesos de negocio, pues bueno, esto sea mucho más rápido, ¿no? Entonces, Felipe, no sé si nos puedas compartir un poco ideas a nivel tecnológico, el tema de low code, el tema de hiperautomatización, combinado con este tema Agile, ¿cómo lo visualizas? A ver, yo creo que, déjame comenzar por decir que yo no veo proyectos exitosos de implementación de inteligencia artificial que busque resolver un problema en una empresa determinada si esa empresa no tiene una cultura ágil. Y la cultura ágil, completando una idea previa que se me ha quedado en el tintero, no solamente en cómo se ejecuta el proyecto, sino en las áreas alrededor del proyecto. En uno de los lugares, ¿no? Bueno, puedes tener tú un desarrollo de 3 meses, pero si para aprobarlo te tarda 6 y fondearlo, incluida selección del vendor, y si para aprobarlo te tarda 6, tu empresa no es ágil y el proyecto no es agilidad que el programador desarrolle de funcionalidad en funcionalidad. Eso es una agilidad muy limitada. La otra parte de por qué digo lo que digo es, conectando con Brenda, muchas de las cosas de inteligencia artificial, y por Dios, por favor, pensemos más allá de voy a poner un chatbot con inteligencia artificial, ¿no? Está bien, pero no es suficiente. No es nada, ¿no? Es
mucho va a tener que ser prueba y error y experimentación. Es una tecnología relativamente nueva. Todos queremos usarla, pero nadie sabe exactamente para qué. Todos queremos decir que la tenemos, pero nadie sabe qué problema van a resolver con eso, que antes no podíamos, que vale la pena resolver y que ahora podremos. Y para ese tipo de experimentación necesitas una mentalidad de agilidad, como decía Brenda, de innovación y tolerancia al error y a la falla. Si tú estás en una empresa donde cada vez que alguien se equivoca en el proyecto o falla el proyecto o el proyecto no da el resultado esperado, los corres, y cuando digas, ay, ¿quién quiere hacer este proyecto? Nadie se va a apuntar. Nadie va a querer. Y nadie va a querer tomar decisiones, va a decir, porque su defensa es, yo hice lo que tú me dijiste. Oye, no funcionó, no es mi culpa, yo hice lo que tú me dijiste. Entonces, mucho de la innovación tiene que ver con la cultura de agilidad, de cambio cultural. Yo sé que van a tronar muchos. Yo cuando me lo dijo Hugo Nájera la primera vez, estamos en un town hall de México, yo me levanté y le dije, no. Tendrías que aprender a celebrar el fracaso. Tendrías que aprender a celebrar el fracaso. Porque uno, esos señores hicieron el proyecto que yo les dije, no es su culpa. Dos, ya sé al menos que así no va a salir. ¿No? Entonces, ya descubrí una serie de cosas, pero piensen ustedes, ¿a cuántos que fracasan les decimos, bien, felicidades? Oye, ¿qué dice la agilidad? Si vas a fracasar, fracasa cuanto antes. A la semana, al mes, a los 3 meses, no te gastes Banorte, no te gastes $150 millones para 3 años después darte cuenta que tu banco 100% digital, pues a lo mejor no era la mejor idea que podías tener como banco tradicional. Esa es parte de la agilidad tenemos que aprender para poder tomar una tecnología nueva, inteligencia artificial, enfocarla donde sí agrega valor y tener una mentalidad de prueba y error. Hasta ahí. Gracias, Felipe. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Muchas veces en ese mindset que platicábamos, la gente no está acostumbrada a fallar. La gente se espanta, ¿no? Y justamente el liderazgo que hay en muchas organizaciones es, si cometiste un error, está mal, ¿no? Y prácticamente lo que buscamos es justamente en ese cambio de mentalidad, es prueba, innova, y seguramente no vas a hacerlo a la primera vez, pero ese es algo de lo que tenemos que hacer. Entonces, no sé, Brenda, aquí si nos quieras complementar en el tema de lo relevante que es para el modelo de gestión y para los nuevos proyectos tecnológicos, en el caso de AT&T, la agilidad, si nos puedes comentar. Claro, bueno, en este tema creo que son más expertos Gaspar y Felipe, pero bueno, hoy más que nunca la tecnología pues es nuestra aliada, ¿no? Como ya lo platicaron, las herramientas de gestión pues nos van a ayudar a tener esa visibilidad, trazabilidad de las iniciativas y sobre todo también enfocarnos en los objetivos estratégicos. Y bueno, la inteligencia artificial se vuelve un habilitador para automatizar todas estas tareas operativas, identificar patrones y entonces las herramientas de gestión y de automatización, pues, incluyendo la inteligencia artificial, son fundamentales para la agilidad, ¿no? Porque facilitan la planificación, el seguimiento y la ejecución de los proyectos de una manera más eficiente. Lo decían ahorita, nosotros estamos empezando a tener campañas, nosotros tenemos una IA que es Ask AT&T, donde estamos incorporando, y más bien pidiendo a los equipos en este tema de generación de historias de usuario, validar, ¿no? A través de la IA, generar estos prompts que les ayude a generar las historias de usuario, hacer su validación. Entonces, son herramientas que nos acompañan para poder mejorar, ¿no? Tener esta mejora continua. Y bueno, muy rápido, ya en la evolución de inteligencia artificial, puntualmente en la parte de la industria de telecomunicaciones, esta inteligencia artificial están relacionados con el diseño de la red, con el análisis y configuración de tráfico de usuarios de la red, y también pues los más comunes, ¿no? Las herramientas más comunes que son los chatbots de atención a clientes. Y bueno, todos estos casos de uso nos están ayudando a lograr una mejor relación también de costos de beneficio, ¿no? Porque esto es un factor muy importante a nivel Latinoamérica. Somos una región geográfica que no cuenta con una capacidad de inversión tan grande. Y entonces el factor de optimización de costos en este conocimiento de casos de uso, pues ayuda muchísimo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que puedo aportar. Excelente, Felipe. Y a lo que yo iba, que era también parte de tu pregunta, es las herramientas de low code
hacen, por ejemplo, hay una herramienta de hiperautomatización de procesos. Haces el modelado del proceso, lo optimizas, esa herramienta es low code porque no necesitas programar línea por línea el sistema donde va a correr el proceso. Y luego tiene ya listo para usarse robots y listo para usarse algoritmos de inteligencia artificial. Que yo pueda ejecutar ese proyecto, José Manuel, que era tu punto, sin tener 10 programadores y 2 ingenieros industriales, que son expertos en los procesos, los programadores no, sino teniendo 4 ingenieros y 2 programadores para la parte más delicada de no sé qué cosa, o customizada, es un cambio radical. Yo prefiero hacer optimización de proyectos de optimización de procesos con ingenieros industriales que sepan cuál es el proceso, cómo optimizarlo y luego programarlo ellos mismos, que uno con 10 o 15 programadores de Java que van a hacer lo que yo les diga, pero no tienen ni idea de si el proceso está bien o mal, si tiene, no, lo van a programar, pero no lo van a mejorar. Ahora, ¿cómo funciona el low code? Pues tú le dices altísimo nivel, quiero hacer esto, más o menos, lo dices con cierto, se parece a una programación, ¿no? Pero algo llega, algo de inteligencia artificial, como decía Gaspar, y luego te abre eso en código, en 100, 20 o 50 líneas de código que hacen lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que un ingeniero industrial que no es experto programando, sabe algo, pero no es experto, pueda hacer aplicaciones mucho más rápidamente. Más allá de que luego puede meter elementos de, por ejemplo, en Santander teníamos, para darle un crédito a una empresa, el que la pide tiene que tener los poderes de la empresa. Los poderes de la empresa se definen mostrándote las escrituras de la empresa. Cada notario en este país hace escrituras de empresas como le da la gana y como es el mes del año, ¿no? Entonces teníamos que contratar a cientos de despachos de abogados para que leyeran las escrituras y me dieran una sola página con quién es el director, quién es el dueño, quién es el tesorero, quién tiene los poderes. Y en base a eso poder ir después y decir, ¿quién está pidiendo el crédito? Fulano. Ah, si puede o no puede. Esa es una aplicación en un proceso de crédito de empresa donde podrías poner un componente ya en el proceso optimizado de decir que lea el acta constitutiva de la empresa y me determine esa hojita. A lo mejor te quitas al 60% y vas a seguir teniendo un 40% que vas a tener con un despacho, pero ya te quitas al 60%. Y ya al 60% de la gente le hiciste el proceso más rápido. Pero ya no te esperaste 7 días hábiles, sino en un día ya sabes quién es qué. Ese es el tipo de aplicaciones que habría que buscar, José Manuel. A eso me refiero es al que le dan un martillo a todo le ve cara de clavo. Tengan cuidado, ya nos pasó con Big Data, áreas enteras de Big Data en las empresas que no sirvieron para nada y hoy las estamos cerrando. Hubieran servido para algo, pero empezamos primero por la solución y no por el problema. Empecemos, por favor, por el problema y luego veremos cuál es la mejor forma de resolverlo y luego cuál es la mejor metodología para tratar de resolverlo. Hasta ahí. Excelente, Felipe. Muchas gracias. Bueno, esto me da pie a justamente estamos terminando nuestro web seminar. Me encantaría que pudiéramos concluir con un mensaje para la audiencia. Y justamente el nombre del webinar, si la agilidad ha muerto o sigue más viva que nunca. Si nos pueden apoyar, Brenda, por favor, si nos puedes apoyar con una conclusión. Gracias. Sí, lo decía al principio, la agilidad no ha muerto. Realmente sí tenemos que enfocar justamente en esas organizaciones y de acuerdo a la tablita que nos presentaron, el nivel de madurez para saber en dónde estamos y hacia dónde tendremos que también escalar, ¿no? Y mi invitación es a no ver la agilidad como un fin, sino como una capacidad organizacional que se construye día a día, ¿no? Y que contribuye justamente al logro de los objetivos estratégicos. Y bueno, en esta era de la inteligencia artificial, la agilidad evoluciona, se reinventa y se apalanca justamente de estas herramientas de inteligencia artificial para generar más valor con propósito. Excelente, Brenda. Muchísimas gracias. Felipe, tu conclusión. Yo voy a seguir pirateando las ideas de Brenda. Pero lo voy a decir un poco más. Ojalá muera. Ojalá la agilidad muera, porque implica que hemos encontrado algo mejor, ¿no? Algo que nos pueda ayudar muchísimo mejor a las necesidades del entorno, de las empresas, del desarrollo. Y en ese sentido, la idea que me planteo es, tendría que evolucionar, tendría que reinventarse.
pero esa es la trayectoria que hay que seguir. O sea, si me dices, oye, es que el waterfall murió, tomando la idea de Manuel, hay proyectos donde lo mejor que hay que hacer es un waterfall. No construyan algo que necesitas una inversión de millones de dólares y esperar 6 meses a que te den el equipo, solo a que te den el equipo. No lo trates de hacer en agilidad, no va a pasar. No va a pasar. Eso es de las grandes migraciones, ¿no, Manuel? Voy a cambiar la plataforma. Difícil. Se puede asimilar, puedes hacer un waterfall que vaya entregando eso sí. O sea, es una evolución. Yo creo que no es blanco o negro, hay que evolucionar, hay que aprender qué sale bien de agilidad, qué sale mal. Hay que aprender para qué sí sirve, para qué no sirve. Hay que aprender, ¿no? Y entonces poder estar abiertos a cómo lo seguimos reinventando. Y mucho de la reinversión, ese reinventarlo, depende de gente como Arturo, que nos ve desde la orilla divertirnos, pero es el que está pensando en todo lo que estamos haciendo mal y que deberíamos hacer distinto todo lo que estamos poniéndonos una camisa que no queda. Sí, el problema no es que estés panzón, es que no es tu talla. O sí, es que estás panzón. No, simplemente, o sea, yo creo que ojalá muera. Yo no estoy convencido que ninguna de las soluciones que hacemos, sobre todo que mis equipos de ingeniería hacen, es la última palabra. Y por eso, si alguien se pregunta, ¿por qué cambia tantas veces Felipe de empresa? Porque siempre tengo la esperanza de que alguien venga después y lo que yo ya resolví lo resuelva mejor. Porque si me quedo haciendo lo mismo mucho tiempo, solo soy un necio. Yo soy un necio que se va a oponer al cambio. Porque ya lo resolví, me costó mucho trabajo resolverlo. Oye, no, muévete y que venga alguien después. Y parte de esa invención es de construir. Algo de lo que hiciste lo va a tener que romper para entonces reinventarlo. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Excelente, gracias Felipe. Manuel, tus conclusiones. Sí, yo solo mencionar que lo que decía Felipe es cierto, hay que entenderlo, hay que entenderlo. Y que quiero hacer una apología con un humorista, que hay un festival muy grande que es el Festival de Viña del Mar. Salió un humorista chileno, Juan Pablo López, que decía que muchas veces nosotros creemos porque nos ponemos algo, allá le dicen tenis, acá le dicen zapatillas, y que vamos a correr una maratón porque compramos el tenis más caro y no entrenamos, y nos ponemos al lado del keniano a estorbar. Entonces, si no entendemos realmente qué es la agilidad, qué es un MVP, como decía Brenda, a veces entendemos que la M es de maximum, pero no, es de minimum. Si no entendemos los principios ágiles, la agilidad es perfecta si se aplica de la manera que los principios dicen. Muchas veces cuando yo entrevistaba a futuros Scrum Master o Agile Coach, le hacía una pregunta. ¿Qué entiendes por el principio número 10? Muchos me decían muchas cosas que no tenían nada que ver. Y el principio número 10 dice que la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Cuando le hacía esa pregunta y no me respondían que eso significa de que no hagas tonteras, no le pongas el vidrio polarizado, no le pongas que esta otra cosa, el trabajo no realizado es esencial. Les di la respuesta para cuando ustedes vayan. Veo que María Eugenia Ramos tiene harta preocupación, harta experiencia. Pregúntele a su coach, a su Scrum Master, ¿qué entiende por el principio número 10? Si le responde otra cosa, es porque realmente no entiende los principios de entregar valor, de cambiar constante, de entregar software funcionando, etcétera, etcétera. Son 12 principios. Entonces, cuando eso se aplica de manera correcta, funciona perfecto en los lugares donde tiene que aplicar, como dice Felipe. No enamoremos siempre de las soluciones, sino que del problema. Entonces, yo me iría por ese lado y sobre todo ir adaptando estas nuevas cosas que van apareciendo. Al final, también lo decía, no porque descubrimos el martillo tiene que ser todo clavo. La IA va a ser una herramienta más, va a ser un atornillador, tenemos el martillo, después va a tener el alicate y te va a servir donde lo tengas que aplicar. No va a ir a aplicar inteligencia artificial a cómo ordenar o poner las cajas en el centro de distribución. No es necesario probablemente. Y los nuevos roles y los insto a meterse más en lo que es el vibe coding, por ejemplo, en donde ustedes le van a hablar a un product owner, ya no va a tener que escribir solo historias de usuario. Se viene este concepto del vibe coding en donde ustedes le hablan y va a ir generando código solo ustedes hablándolo. Entonces entenderlo, conocerlo y van a necesitar
un desarrollador para que valide, como también decía alguien por ahí, si es que realmente se hizo bien o no. Y solo para no dejar una pregunta bien ahí que hizo Rafael Huerto, la única manera de convencer a un directivo, Rafa, es mostrando. No lo vas a convencer porque le entregas este modelo, este diseño. Es entregando, mostrando el valor. Ellos están en otra esfera y están pensando en otras cosas. Hagan algo que funcione y que le entreguen los KPI que redujo, aumentó o evitó o mantuvo algún costo. Eso como conclusión bien general. Perdón la extensión. Muchísimas gracias, Manuel. Gaspar, tu conclusión. Sí, muchas gracias. Pues yo coincido, la agilidad sigue viva, está más viva que nunca y va a seguir siendo un componente clave de la innovación en las empresas. Em, pero es importante que no tratemos de forzar la agilidad en ambientes donde no es compatible. Hay que considerar que Waterfall sigue siendo importante en algunos tipos de proyectos, en algunos tipos de organizaciones y considerar ahora estos métodos híbridos, ¿no? Hay proyectos muy importantes, muy grandes que pueden tener partes hechas de modo Waterfall y dentro del Waterfall ciclos ágiles, ¿no? Entonces, estas metodologías híbridas pueden ayudar a ajustar un poquito la agilidad dentro de empresas que siguen siendo más rígidas. Entonces, considerar las metodologías híbridas es algo importante. Y hablando un poco del tema tecnológico y de la inteligencia artificial, que es también tema del webinar, pues yo estoy seguro que la inteligencia artificial va a ayudar a las organizaciones, pero no tenemos que verlo como la panacea o como la solución a todos los problemas. Como bien lo acaba de comentar Manuel, yo lo veo como un siguiente nivel en este proceso de automatización. Hemos tenido diferentes métodos de automatización en los últimos años. Este tema de inteligencia artificial generativa es un pasito más en la automatización, es una herramienta más dentro del portafolio de soluciones que van a tener las empresas y va a ayudar a las empresas a ser más eficientes y más ágiles, siempre y cuando, bueno, la inteligencia artificial sea embebida de una forma en la que se alinea a la estrategia organizacional, que se alinee a la cultura organizacional y que se conecte con los repositorios de datos adecuados para entregar el valor que tiene que entregar. Excelente, Gaspar. Muchas gracias. Arturo, tus conclusiones, por favor. Gracias. Bueno, agregaría, y primero coincido con lo que han compartido Felipe, Brenda, Manuel, Gaspar. Yo agregaría que específicamente en el tema de agilidad, reconociendo que la agilidad no es la panacea, a cada situación hay una forma, para cada problema hay una forma específica de resolverlo. Si la agilidad se sigue manejando enfocada en lo que es la verdadera esencia, entregar valor de manera temprana, frecuente, en donde tengamos equipos que son colaborativos, orientados a resultados, en donde se alinea la cultura, el liderazgo, la ejecución orientada o centrada en el cliente. Eso va a evitar que la agilidad se convierta en algo ineficaz y que quede obsoleta. La inteligencia artificial puede ayudar a darle esta evolución, a darle este nuevo impulso cuando se implementa de manera adecuada, cuando las herramientas de la inteligencia artificial se alineen con los principios ágiles, lo que nos recomendó ciertamente Manuel, puede ser un impulsor muy, muy importante para la evolución de la agilidad, pero hay que tener mucho cuidado de tener una tecnología que no esté orientada a la verdadera estrategia del negocio. Tener una herramienta como la inteligencia artificial que no está alineada a lo que las empresas están buscando y tener la herramienta por tenerla es peligrosísimo. Para mí, de acuerdo a lo que les puedo compartir en mi experiencia,
deberíamos de evitar que la inteligencia artificial desplace los aspectos humanos en donde se sustenta la agilidad. El día que esto suceda, la agilidad se va a morir. Hasta aquí mi conclusión. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante. Felipe, tenía la mano levantada. Sí, a ver, yo les quería hacer una breve broma, acabando con el Ferrari que invocó Brenda en un inicio. A ver, un Ferrari, hablando de Ferrari, que si lo chocamos o no, supongo que nunca me he subido a ninguno. No sé si me podría subir a ninguno, porque está tan cerca del suelo que me costaría mucho trabajo subirme. Pero lo que sé es que es incomodísimo por dentro, ¿no? Entonces no le pidamos todo a todos. Pues un Ferrari es rapidísimo, es muy bonito por fuera, pero resulta que ya te quiero ver 6 horas manejándolo. O sea, se te va a entumir hasta las orejas, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo perfecto un poco de lo que Manuel también decía, es decir, oye, ¿qué es lo que estás construyendo? No pides el video polarizado, ¿no? Ese es un Ferrari. Ah, ¿quieres lo otro? Ah, entonces cómprate otro carro, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Perdóname, gracias. Gracias. Yo quisiera concluir, digo, me pareció excelente los comentarios de cada uno de ustedes, sus experiencias. A nivel transformación de negocio estamos pasando por un momento muy crítico y el tema de time to market que mencionaban hace rato, el tema de la experiencia del cliente, el tema de market fit, ¿no? De probar muy corto antes de hacer inversiones millonarias, va a ser un punto clave en esta parte de la pirámide, ¿no? El tema de liderazgo para embonar esa estrategia yo creo que es fundamental en los clientes donde dicen que en México tenemos un dicho que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? La feria o en el tren. Yo creo que afortunadamente para los agilistas hay muchos proyectos con mucho éxito, en donde parte de la clave ha sido el liderazgo, esa estrategia, ese MVP que mencionaba Brenda, ¿no? El tema de innovación sigue siendo fundamental. Si ustedes empiezan la agilidad, pero no tienen un tema de innovación, es muy probable que su backlog se les acabe y no puedan ejecutar. Cultura es la base de todo. Me llevo eso y yo les quiero transmitir justamente la agilidad, yo la visualizo como un cambio de hábito positivo a la entrega de valor, al cliente en el centro, al empoderar a la gente con conocimiento, eso es muy importante, al poder colaborar, al que los líderes realmente en alguna sesión con algún director general eh, cuestionábamos y poníamos en la mesa que la agilidad es dejar de tener poder. ¿Por qué? Porque tienes que delegar y eso es algo fundamental. La tecnología me parece que es algo que ya concluyeron muy bien todos los speakers. Seguramente la inteligencia artificial generativa nos va a llevar a otro nivel, a poder conceptualizar la agilidad en otro nivel. Y todo el tema de la importancia de procesos que mencionaba Arturo, la parte de gobierno va a ser fundamental. Gracias. Arturo, tu última conclusión para cerrar. Sí, gracias. Más que todo quisiera, pues alineado con todo lo que nosotros compartimos en esta parte de agilidad, contestar una pregunta con la experiencia directa. Brenda, hay una pregunta que es, ¿podrían mencionar una empresa que haya mejorado el time to market? Y creo que Brenda nos puede ayudar mucho en eso. Y más que todo para demostrar que el tema de la agilidad sí tiene resultados que son buenos y que se pueden compartir. Sí, por supuesto. Les comentaba en un principio que nosotros teníamos un time to market de 9 meses, 10 meses, antes de implementar agilidad. Y ahora realmente ya tenemos aproximadamente 80 células ágiles, donde estamos generando valor cada 3 meses, ¿no? Justamente también les platicaba, estamos ajustando para generar mínimos productos viables que ya se liberen al mercado y que ya estén contabilizando en todo, le estén pegando a nuestros KPIs. Entonces, realmente la agilidad en AT&T ha sido sumamente, ha contribuido mucho al valor. Mucho también ha sido por nuestra CEO que ha alineado a todos los equipos en cuanto a la adopción de agilidad, la mentalidad, la cultura, lo que acabamos de mencionar ahorita. Yo creo que ha sido mucho también el acompañamiento de todos los equipos para poder cambiar esa mentalidad y para poder mover ese time to market a poder generar esos mínimos productos viables y ese valor, pues más. Dicen, agilidad no es
En México decimos, voy a decir una grosería, agilidad no es en China, agilidad es con objetivo y propósito. Gracias, Brenda. Muchísimas gracias, Brenda. Les voy a robar un minuto más para poder concluir parte de cómo en Pink Elephant traducimos ese conocimiento en resultados. Tiene que ver con el método, la forma como hacemos. Yo le llamo los ingredientes que le damos. Nosotros tenemos dentro de toda la metodología diferentes servicios, entre ellos están simuladores. Estos simuladores, hemos llegado a organizaciones donde hacemos este simulador de Fly4You, es un simulador de agilidad, en donde saliendo del simulador nos han dicho la gente, hasta ahorita entendí lo que es la agilidad, ¿no? Tenemos este que está enfocado, The Phoenix Project está enfocado a DevOps, y también hemos tenido gente, recién un proyecto en Centroamérica, donde nos han dicho la relevancia de lo que ha sido el simulador, ¿no? Son simuladores que se hacen en un día y que justamente podemos contribuir con ustedes. Y por otro lado, y como último mensaje comercial, tenemos un tema de Print Process Intelligence para todo el tema de los flujos de valor, ¿no? Hoy en día todo el tema de utilizar la inteligencia artificial generativa a través de todas estas nuevas herramientas para poder hacer toda esta integración de DevOps. Nos ha ayudado justamente a través de la utilización de ciencia de datos, de la misma inteligencia artificial, de extracción de datos, de poder mejorar sus tiempos, reducir costos, poder tener mayor precisión. Y bueno, los invito a través de nuestra agente comercial que nos puedan contactar si están interesados en alguno de los servicios. Y si antes, pues quisiera darles las gracias. Por supuesto, las gracias a todos los panelistas. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Gaspar, Arturo, Felipe, Manuel. Es un placer el haberlos tenido con nosotros. Muchas gracias a Atlassian por haber patrocinado este evento. Y muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un buen día. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un gusto Bye, bye. estar con ustedes. Gracias. Gracias.